Conciencia y con sentido. Donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Conciencia y con Sentido. Hola, chicas. Hola. Hola. El día de hoy vamos a hablar acerca de el sueño. El sueño como ese territorio no solo literario, no solo de descanso, ese dormir bien no solo para descansar y reparar el cuerpo, mente y emociones, sino también como ese espacio en donde nos permitimos, imaginar, ser, crecer, ¿no? Reparar, claro. Desde Shakespeare hasta Freud, ¿no? El sueño siempre visto como una vía hacia los deseos reprimidos o hacia los miedos profundos o hacia esas verdades ocultas que tenemos. Desde la parte médica, hoy en día se está estudiando muchísimo el sueño. ¿Y por qué? Porque hay una estrecha relación entre la calidad del sueño y la salud mental. De hecho, en la UNAM, ahí en Universum, hay un festival que fue a partir del 2024, que organizó una neurobióloga que se llama Pilar. Y ella hablaba mucho, bueno, en este festival que se llamaba Neurofest 2024, Prende tu cerebro, habla mucho sobre la importancia del sueño y ella menciona que a nivel mundial el 45% de la población tiene problemas de sueño, ya sea o porque tienen insomnio o porque duermen muy pocas horas o porque a veces duermen de más, ¿no? Entonces, sí es muy importante desde una parte médica entender todo lo que pasa en el sueño y por qué es importante en relación con la salud mental. Perdón, ¿cuánto tiempo es lo que en teoría deberíamos de dormir? Un adulto. Un adulto en promedio de 6 a 8 horas, pero es importante también saber que no, porque hay muchísimos mitos alrededor del sueño. Y uno es que si no duermes 8 horas, ya estás teniendo una mala calidad de sueño. En realidad no es forzoso 8 horas, ya depende de cada persona, pero en promedio de 6 a 8 un adulto. ¿Por qué? Porque se cumplen mínimo de 4 a 6 ciclos completos. ¿Cuánto duran los ciclos? Yo tenía entendido que cada ciclo de sueño duraba alrededor de 4 horas. Cada ciclo dura entre 90 a 120 minutos. Okay. Pero es importante saber que el sueño consta de muchos ciclos. O sea, en cada noche pasamos por varios ciclos. Cada ciclo dura en promedio de 90 a 120 minutos. Se recomienda que mínimo tengas de 4 a 6 ciclos completos. Pero dentro de estos ciclos hay tipos de sueño, ¿no? Hay una fase que se llama fase no REM, que esta fase es una fase de reparación física del cuerpo. Y esta se divide en 3 fases. Entonces, si hablamos como de la estructura del sueño, lo podemos ver solamente hablando de un ciclo en específico, dividirlo como en 2 fases. Una fase que es la del sueño no REM, que es la que se conoce en la que no hay movimientos oculares rápidos. Y la fase del sueño REM, que es en donde sí hay movimientos oculares rápidos. Entonces, ahorita que lo mencionas, es que estaba leyendo un texto de Hugo Arechiga que habla sobre el cerebro y las actividades que tiene y demás. Pero mencionaba justo en la parte del sueño que solo los mamíferos somos los que tenemos esos movimientos rápidos en los ojos al dormir, ¿cierto? Sí. Sí, y en estos movimientos oculares rápidos es un tipo de sueño muy importante porque aquí hay la reparación mental y emocional, que es lo que, por ejemplo, en las personas de la tercera edad es la fase es el tipo de sueño que se va perdiendo, porque empiezan por eso a tener también pérdida, por ejemplo, en la memoria o empiezan a tener trastornos neurodegenerativos. Como el Alzheimer. Pero asociados a que el Alzheimer, por ejemplo, su ciclo REM, que es el de los movimientos oculares rápidos, es el ciclo en donde se repara todo lo mental y emocional. En cambio, en el ciclo no REM, que es en el que no hay movimientos rápidos, ahí es más una reparación física. Y por eso es que
sí considero importante como conocer qué es lo que pasa en cada uno, ¿no? En esta etapa en la que hay reparación física, hay 3 fases. La primera fase es cuando es un sueño ligero, cuando empiezas a cabecear, pero puedes abrir los ojos y puedes volver a estar alerta. Pero cuando entras ya en la fase 2, es cuando ya estás mucho más relajado, tu respiración empieza a bajar, tu frecuencia cardíaca empieza a bajar y entras a la fase 3, que es la del sueño más profundo. Y esta fase donde entras en el sueño más profundo es cuando hay esta recuperación física. Entonces, por ejemplo, las personas, y ahí se sintetizan muchísimas hormonas. Se liberan hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento en los niños, ¿no? Y por eso es que es importante que los niños duerman ciertas horas. Ahí en el Instagram, dependiendo, por ejemplo, los recién nacidos, duermen aproximadamente 16 horas en promedio al día. Pero cuando cumplen 1 año, duermen lo normal es que duerman 14 horas, pero teniendo 2 siestas. Y cuando cumplen 4 años, se recomienda que duerman 10 horas, pero teniendo 1 sola siesta. Y ya en la etapa adulta, que es lo que mencionábamos, como de 6 a 8 horas. Pero este sueño profundo, pues liberas muchas hormonas, también por ejemplo el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si no tienes tus ciclos completos, pues vas a liberar más hormona del estrés y eso también te va a generar problemas a nivel mental. Así como lo acabas de describir, es como Sor Juana va describiendo su poema del primer sueño. Bueno, claro, Sor Juana es del siglo XVI, ¿no? Pero está jugando con la medicina del siglo XVI y es maravilloso porque tú empiezas a ver cómo al llegar las sombras de la noche, el cuerpo empieza a caer en esta especie de letargo y de pronto entra al sueño profundo. Y en el sueño profundo es cuando empieza a imaginar esa águila que se eleva y hablando del conocimiento y cómo se levanta y demás. Es maravillosa las metáforas que utiliza y demás, pero está jugando con la medicina y está hablando de los humores y de cómo el estómago está haciendo todo su proceso para separarlos y que el cuerpo pueda descansar completamente para liberar. Claro, no habla de hormonas, ni mucho menos, pero está hablando de esos humores que en ese momento podrían ser todos estos procesos que biológicos. reparan. Exacto. Y que están permitiendo que se dé esa, pues no es un desdoblamiento, pero sí donde ella está alcanzando un sueño. Sí, y este sueño profundo también puede llevarte a la otra etapa, que es el REM, que es en donde sí hay una reparación mental y emocional. Y aquí las personas, por ejemplo, es cuando que Navy nos puede hablar mucho más de eso, de los sueños vividos, porque es cuando el cerebro está muchísimo más activo, pero aquí también se fundamenta, o sea, es como clave para la memoria, el aprendizaje, todas las emociones, la creatividad. Sí. Es que me quedé pensando en lo que decía Marta de Sor Juana, ¿no? De qué capacidad de introspección y de reflexión como para lograr describir esto, ¿no? Porque creo que desde siempre se ha estudiado y, por ejemplo, Freud es el análisis de los sueños es algo que se ve desde una postura totalmente diferente a lo que se cree, ¿no? Entonces, tenemos como esta parte donde cuando lo podemos representar en sueños, es como cosas que están en el inconsciente que poco a poco van pasando al preconsciente. Cuando de alguna manera ya estás un poco listo con herramientas para empezar a entenderlo o afrontarlo. Pero aquí sí es importante, bueno, al menos desde la perspectiva psicoanalítica, no va tanto como con estos, no sé si ya no están de moda o yo ya no los he visto, pero los libritos de interpretación de sueños, donde decía, si sueñas que se mueren, es que se cae. Es una boda. Es ¿no? una boda. Y si sueñas boda es muerte. Es boda es muerte. Que si se te cae un diente, que alguien se va a morir. Ajá. Castración. Exacto, eso iba a decir. En realidad es castración, sí. Entonces es importante como no. No, y aparte ya hay tanta información en internet.
Sí. O sea, tú pones soñé tal y ya. Sí, te salen 200,000 cosas. No, pero te sale lo que el algoritmo te quiere decir. O sea, una buena interpretación de sueños tienes que hacer en un contexto donde el psicoanalista ya te conozca No, y además que donde sepa. conoces realmente neurobiología, ¿no? Sí, O sea, claro. porque ves todos los pedazos del cerebro. Ahora que estaba leyendo este texto que mencionaba, ves qué parte del cerebro se encarga de la creatividad y qué parte del cerebro no sé qué, y cómo, aunque estamos dormidos, el cerebro sigue mandando sus Sí, ¿no? señales, ¿no? O sea, Sí, el cerebro jamás está va a estar, exacto, dormido, ¿no? Hasta o sea, que lo te que mueras. se creían, exacto, lo que creías que podía dormirse, ¿no? En realidad jamás duerme, porque está trabajando junto con todos los órganos y está permitiendo que respires y que tengas... Hay una película, ¿la han visto? Ay, ahorita me acuerdo. Se llama La ciencia de los sueños. La ciencia del soñar, la ciencia de los sueños. Es muy buena, pero justo Michel Gondry. Y esta parte del juego, ¿no? Así como si fuera la imaginación, como si fueran algunos otros elementos, pero claro, lo que decía Navy, ¿no? Caemos en esa psicología barata de los libritos de la interpretación, mientras, claro, Freud hace toda una teoría maravillosa o donde encontramos... estos deseos inconscientes, ¿no? O donde de pronto si tuviste una experiencia traumática, la revives, te quedas con estos restos diurnos que entonces tu mente, procesando. Lo que decías, el cerebro no descansa, pero tampoco tu mente va procesando y de pronto, no sé si les ha pasado como de, soñé alguna situación donde resolvías de una manera diferente, o sea, ahí también toda esta parte mental está ahí. Sublimamos. Ajá, exacto, digiriendo como lo que te pasó en el día a día, ¿no? Por eso también es muy importante la higiene del sueño. Sí. Ahorita está como muy de moda promover la higiene del sueño, porque antes se decía, por ejemplo, una persona con obesidad, pues era por un tema de alimentación y entonces tenías que hacer cambios en la alimentación, que hacer ejercicio, pero dejabas a un lado la parte del sueño. Y ahorita se está dando muchísimo enfoque en esta parte, en atenderla, promoviendo esta higiene del sueño, que consiste en, por ejemplo, cenar ligero, ¿no? El que ya tu cena sea, sí, un tiempo de comida, pero ya no como la comida, por ejemplo. Y además que pase un tiempo antes de que te vayas a acostar, ¿no? Sí. Que hagas, o sea, permitas que se haga el proceso de digestión, que no hagas ejercicio intenso, porque también eso libera hormonas que te mantienen como muy activo y entonces eso no te va a poder permitir también entrar rápido a un ciclo del sueño. También el no estar expuesto a pantallas, que creo que es muy relacionado con lo que decía Navy, porque se recomienda que 30 minutos antes de que te duermas ya no veas ninguna luz azul. Pero eso es para adultos, ¿verdad? Y también niños, porque el cerebro al final se queda con la última información que vio. Sí. Y entonces eso es lo que procesas en el sueño y en esta reparación física, pero también en esta reparación de aprendizaje y de memoria. Por ejemplo, el ver noticias antes de dormirte no es como lo mejor. No, ni tampoco terminas todo estresado. Ajá, por ejemplo, redes sociales y que te enteres de algo de alguien, ¿no? Que no sabías. Entonces se recomienda que 30 minutos antes de dormir no estés expuesto a pantallas. Literal desenchufarte, ¿no? Y también algo importante es que utilicemos la cama solo para dormir. Porque... no. Ay, Fer, no. A ver, no. O sea, ¿cómo, Fer? Ok, ya. No para comer. No comida. O sea, no trabajar, no estudiar. O sea, esto que hacen las personas de leer en la cama. O ver la televisión. Se supone que dentro de la higiene del sueño es algo que no debe pasar. No. Hoy, siendo sincera, yo muchas veces, pues ya trabajos que no me implican como mucha concentración, o sea, que son cosas como de escribir o... Tú muy mal. Sí, la verdad es que a veces sí en la cama me pongo a trabajar, pero no es lo recomendable. O sea, lo recomendable es que sí la cama sea para un momento de descanso, porque tu cuerpo también empieza a crear como una programación.
Entonces tu cuerpo sabe que en el momento en que tú vas a estar en tu cama acostado es porque ya vas a dormir. Sí, a mí, yo en eso debo confesar también que yo le ponía a mi hijo cuentos para dormir o música, pantalla negra y eso, hasta que su terapeuta me dijo no, nada. O sea, nada de eso tiene que pasar porque si no, no logra descansar, no, a menos que le compres estos lentes de... como algo como amarillitos, que son para evitar la luz azul. Entonces yo le dije, no, pues no hay manera. Yo ¿no? debo confesar mi ignorancia. No entiendo tan bien qué es eso de la luz azul. O sea, entiendo que es una pantalla, ¿no? Pero no entiendo qué es lo que te puede provocar. Provoca muchos daños a nivel ocular, pero también a nivel mental. Generan unas ondas que hacen que como que todo ese, o sea, como que altera el procesamiento cerebral. Entonces, y hace daño a nivel neurológico, hace daño a nivel ocular. Entonces, lo ideal es evitar la exposición a estas luces azules, no solamente para dormir, ¿no? También, por ejemplo, en pandemia estábamos muy expuestos a las luces azules. Entonces, eso, por ejemplo, también la exposición a pantallas es factor de riesgo para sobrepeso u obesidad, pero porque generan también el que estés todo el tiempo ahí. O sea, generan como adicción. Como cierta adicción. Wow. Entonces, pues sí, lo ideal es disminuir la exposición. Bueno, y que además ahora ya se crearon estas clínicas del sueño. O sea, antes no existía. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, mi hermano estaba trabajando en el Hospital General y eso, ¿no? Ver una clínica del dolor, una clínica del sueño y ver cómo empiezas ya a abordar cosas que antes no existían. Y la cantidad de pacientes que lo necesitan. En la UNAM, por ejemplo, hay una clínica del sueño. Tengo una amiga que estudió medicina conmigo y ahorita se especializó en psiquiatría y después de hacer psiquiatría, su especialidad es el sueño. Y es un campo por donde ha podido ayudar a muchísimos pacientes porque, como decíamos al principio, el no dormir bien afecta a la salud mental y puede generar depresión o el mismo insomnio te puede llevar a un estado de depresión. Sí. Sí, porque al final, al no descansar, el cortisol eleva todo, ¿no? Y entonces empieza como este nivel de estrés, de depresión, de ansiedad, de no rendir al 100%, de no estar bien, de estar más irritable, de estar como con más confusión mental, ¿no? Entonces se genera todo esto, ¿no? O sea, no está, digamos, como las caricaturas donde aparece un personaje que no durmió y que sale así todo fatigado y demás, ¿no? Entonces, a nivel psicológico es muy importante. O sea, lo que hablábamos en uno de los primeros episodios, ¿no? Como este concepto de salud no solamente es la parte de la talla y el peso, tiene que ver también con esta calidad del sueño. Y yo creo que últimamente es un tema muy recurrente en terapia de mi hijo se duerme tardísimo, no lo logro dormir. ¿Y qué es esto? Son rutinas que tienes que establecer y de pronto, claro, o sea, es bien difícil porque pues tenemos que trabajar, llegamos tarde, es el momento en el que podemos ver a nuestros hijos, pero no sabemos todo el daño, incluso para el crecimiento, ¿no, Fer? O sea, si no duermen lo que tiene que dormir, el crecimiento del cerebro, el crecimiento de... Sí, de los huesos. De los huesos también. Porque aparte no se libera esta hormona de crecimiento, por ejemplo. Ajá, exacto. Y entonces eso en los niños afecta al crecimiento cerebral, pero también al del cuerpo. Y también, por ejemplo, hay muchos niños con sobrepeso o con obesidad, y no solamente niños, sino también adultos que tienen sobrepeso u obesidad por no dormir. Y el otro día, por eso es que es algo que hace ratito comentaba, se hace ahorita ya mucho énfasis en no solo es importante una buena alimentación, no solo es importante hacer ejercicio, también es importante dormir. ¿Y por qué? Porque cuando no dormimos bien o empezamos a tener problemas del sueño, aumenta el apetito. ¿Y por qué aumenta el apetito? Porque el no dormir bien hace que... Las células te piden energía, claro. Te piden energía, están hambrientas, pero aparte aumenta una hormona que se llama grelina y disminuye una hormona que se llama leptina. Y la grelina es la hormona que te produce hambre y la leptina es la hormona que te produce saciedad. Hay puras hormonas aquí. Sí.
todo lo hormonal. De hecho, el otro día Navy me platicaba de un podcast que habla de justo de todo lo que generan las hormonas. Oye, es que está... Sí, y Sí. por eso es que, por ejemplo, los que no duermen bien tienen este aumento de Yo debo peso, confesar tienen que desde mucho la más preparatoria apetito. duermo entre 4 y 5 horas diarias. Sí, yo igual duermo súper poquito y conforme lo he ido estudiando más, digo, claro, ahora entiendo perfecto porque en una posguardia me moría de hambre. O sea, al día sí, aunque te la pasas comiendo, ¿no? O sea, puras cositas ahí vas picando, pero al día siguiente es una sensación de que te quieres comer al mundo, pero porque aumenta muchísimo también tu apetito y no hay algo como que te sacie, pero pues todo es como un tema hormonal. Oye, yo tengo una pregunta, porque, por ejemplo, dentro de la literatura, la parte onírica tiene mil laberintos, ¿no? De mil estructuras. No sé, pienso en los surrealistas que buscaban justo estar en este proceso, ¿no? Pasaban periodos larguísimos de no dormir para ver qué se producía en la escritura, ¿no? Y claro, se producían cosas muy locas, ¿no? Y hacías cosas así. O, no sé, artistas que juran que fue en el sueño donde se creó su personaje y donde la trama de su historia estaba ahí, ¿no? O, no sé, Dalí y Buñuel hablándose así de yo soñé esto y sale una película, ¿no? O sea, es unas cosas maravillosas. Pero hay instantes en donde pareciera que el sueño y la realidad se van mezclando, ¿no? Y hace ratito le preguntabas a Navy, ¿qué pasa con esos instantes en donde hay esos despuntes? A mí hay algo que me choca y es hablo dormida. Pasa lo mismo. Y luego se me pueden salir cosas. Sí. Porque se me entiende. O sea, Pero es eso muy- es una patología, ¿no? O ¿Sí? es ¿no? No. Pero O no sea, el conectas. sonambulismo no es algo físico. Pero no es No es tanto sonambulismo, sonambulismo, ¿no? ¿no? Sino que puede, o sea, a mí, por ejemplo, me pasa que estoy dormida. Me pasaba mucho de chica y mi mamá me lo platica. Obviamente yo no me daba cuenta, pero yo siempre he sido muy aprensiva. Y entonces las cosas de la escuela siempre me generaban muchísima ansiedad. Entonces me acuerdo que así me despertaba, Ñoña. pero que abría los ojos y, o sea, acostada, ¿no? Pero abría los ojos y le decía, es que no he terminado la tarea de no sé qué, bla, cosas que a lo mejor se había terminado o ni existían, pero le decía a mi mamá, es que no terminé tal tarea, no sé qué, y mi mamá me decía, tranquila, ya es noche, mañana la terminas. Y yo, bueno, y me volví a quedar dormida. Yo, por supuesto, no me acuerdo, pero igual me pasa. A mí Y hasta yo la no fecha. sé si a la fecha. Pero yo lo sigo haciendo, pero de pronto es eso, o sea, Son nuestros estás en- restos diurnos que se Sí. quedan y te quedaste preocupada por ciertas cosas. pero a veces son cosas completamente Sí. inconexas. O sea, me puede pasar que estoy tan cansada que de pronto estoy platicando contigo, me quedo dormida y te digo algo que pasó como en mi sueño o en mi cabeza y ya no tiene relación con lo que estamos platicando y es cuando se cacha. O a la mitad de la noche me puedo despertar y decir cosas. Entonces, o desde un poema hasta, ¿no? O sea, sí, pero a veces de verdad, mi mamá me dice, estás teniendo una pesadilla. Hablas de una enterrada con los ojos abiertos. Y es un poema de Octavio Paz, ¿no? O sea, pero yo estaba recitando Muy culta. parte del poema. No, terror. Pero esa parte es como no entender qué le sucede a tu cerebro, como si no terminara de estar en una etapa. Es que justo son las fases y entras a una fase, pero no la concluyes. Entonces ese es cuando se empiezan a producir alteraciones en el sueño, porque como decíamos al principio es todo un ciclo y lo ideal es que se cumpla el ciclo completo, pero empieza a haber esta como fractura en el ciclo y entonces a lo mejor, por ejemplo, llegas a esta fase 2 en la que estás muy relajada, pero se rompe y entonces ya no entraste a tu sueño profundo. Y entonces esta reparación física no la logras, pero sí alcanzaste una parte del sueño. Entonces yo considero que eso es lo que pasa. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que estás soñando algo así súper vivido y que cuando te despiertas lo tienes como muy claro y en el momento que lo quieres contar, ya no te acuerdas. O cuando el cuerpo no te responde. No sé si en la psicología haya un término exacto, ¿no? Lo que comúnmente la gente llama se subió el muerto. Se te subió el muerto. Cual. Pero esa parte donde tu cerebro está despierto, tus ojos están despiertos y tu cuerpo no está y no responde. Es me ha horrible, pasado. horrible. Es una sensación de estar atrapado en un instante.
pero no sé qué es. Pues es que va más como, como en esta parte de el pensamiento mágico, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo les decía hace ratito, en la parte de interpretar los sueños, por ejemplo, estabas diciendo que desde muy joven duermes muy poco tiempo, ¿no? Entonces, y tú has sido una apasionada de la literatura. Por supuesto que tus restos diurnos o estos momentos donde hay un trastorno del sueño, no es una patología, es un trastorno del sueño, pues, ¿qué viene a la mente? Viene a la mente algo tuyo, o sea, no va a venir como la ecuación, no sé, ¿no? Matemática y demás, porque no es algo que sea de Marta, no es algo que sea de Fer. Yo nunca he hablado un poema. Nunca. Entonces, se tiene que ver más desde cada una de las personalidades, más desde estos hábitos, bueno, ¿no? Del sueño. Es como que es tu médico, algoritmo. se despertaba y te empezaba a palpar así Claro. de, te duele aquí, te duele acá. O si te quedaste enojado porque no llenaste la cubeta con agua, o no sé, el garrafón, o sea, o si te quedaste preocupado por tu hijo, o sea, y las dos ya confesaron que duermen pocas horas. Entonces, por supuesto que estos trastornos del sueño sí se quedan ahí y las dos tienen una vida muy agitada donde hay muchas cosas que están pendientes. Entonces, Fer se va a la cama y lleva trabajo que puede hacer. Entonces, esto del sueño es muy interesante, pero tiene que ser muy contextualizado a la persona, a la historia de vida, a las creencias, a la parte espiritual, ¿no? Entonces, sí hay trastornos del sueño, está el sonambulismo también, está esto del bruxismo, pero todo, si tú te pones a ver, uno es terapia, ¿no? Como empezar a entender de dónde viene. Sí. Y otra parte es como aprender a relajarte, lo que decía Fer, esta parte de la higiene del sueño, a desconectarte, a tomar agua, a que tu cama esté cómoda, a que no tengas un exceso de estímulos, de muchos peluches encima de ti. O sea, como son muchas cositas que se van sumando, pero para poder hacer como una interpretación de, pero ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué tengo este sueño recurrente donde me está persiguiendo la ola, que es algo muy típico, ¿no? Como los sueños generales. ¿O por qué me hundo? ¿O por qué de pronto aparecí desnudo en el lugar? ¿O por qué se me perdió mi mamá? Son cosas que se tienen que ir trabajando desde un proceso personal. En la interpretación de los sueños, uno tiene que ver a los personajes como uno mismo representándose en diferentes roles que tenemos, porque en el día a día tenemos diferentes roles, como docente, como doctora, como amiga, como pareja, como hija. Entonces, en mi sueño es como una obra de teatro donde hay muchos personajes que yo digo, es mi primo, es mi novio, es mi alumno, ¿no? Pero en realidad somos nosotros mismos resolviendo alguna situación. Entonces, Diría Calderón de la Barca que la vida es un sueño y los sueños son. O como el Quijote de la Mancha, claro, ¿no? Que de tanto leer y poco dormir se le vino a secar el cerebro. Exactamente, porque no descansó, ¿no? Entonces, pero es una maravilla, ¿no? La locura. Sí, y lo que decías ahorita de personas que en sus sueños crearon personajes, claro, porque ahí no hay represión, porque ahí se deja como ir todo. Lo que yo deseo y no lo que me permiten o no me permitan. Exacto. Es un ámbito en muchas ocasiones donde la locura y los sueños es donde vas a encontrar la verdad que no quieres ver o que no te permite ver tu día a día. Y eso es lo que se trabaja en una interpretación de sueños desde un enfoque psicoterapéutico, ¿no? Donde tú tienes que rascarle, pero no lo que los demás crean. O sea, ya vas rascando desde tu historia de vida y entonces ahí es donde encuentras más respuestas a lo que te está pasando. Entonces, cuando los pacientes dicen, no, es que no, yo no sueño. Mentira, todos soñamos. Algunas veces sí, nuestro sueño profundo nos gana y dice, ahora sí no me acuerdo. Pero entre más vas trabajando esto, vas teniendo como esta conexión con lo que decías. Siempre sueñas. Sí. Lo que decías de Sor Juana, ¿no? Como vas teniendo esta conexión contigo mismo, estas introspecciones que te van a ayudar a ir como relajándote y entendiendo. Pero lo que decías, Fer, como esta higiene del sueño es muy importante y ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, vivimos muy estresados, vivimos muy acelerados. Entonces, por supuesto que para los cerebros ahorita de los chiquitos, ¿no? Es como, ¿cómo le pones un freno cuando tiene tantos estímulos por todos lados, con juguetes, con videojuegos, con la parte de las clases sensoriales? ¿Cómo nos ponemos a nosotros mismos un freno cuando tengo muchos pendientes y aparte tengo todas las redes sociales, más los podcasts, más las series, más? Entonces, desconectar a nuestro cerebro es algo que nos ha costado trabajo y que creo que por eso ahorita hay tanto como estas corrientes alternativas como cuencos o como esta parte de mindfulness también ayuda mucho.
esta parte de la yoga, esta parte de las meditaciones que te ayudan a desconectar, ¿no? Sí. Para que al día siguiente puedas reconectar con toda la batería posible. Sí, a mi mamá le funciona mucho, ella escucha mucho mindfulness y le funciona muchísimo para dormir. Pero, por ejemplo, hay personas que duermen con audífonos y que se quedan dormidos o dormidas con la tele prendida. También, por ejemplo, parte de la higiene de sueño entra en dormir en un lugar completamente oscuro, porque eso ayuda a que tu cuerpo libere mucho más melatonina, que es la hormona del descanso. Además, si no, yo no siento que descanso. Si hay algo de luz con Matías, sí, yo recuerdo mucho una sensación cuando de chica iba a campamentos, que dormíamos en tiendas de campaña o en cabañas, pero todo estaba oscuro, o sea, lo único que veías era las estrellas. Y como al día siguiente despertabas como con un sueño súper reparador, pero es mucho esto, ¿no? Que tu cuerpo hizo todo su proceso mientras tú estabas dormido. Son estas cortinas blackout, ¿no? Y que se recomiendan mucho para los niños. Es como, si tú quieres que se duerma a las 6 de la tarde, le pones esta cortina y se acabó. Se cierra el espacio. Bueno, mi hija tiene un problema de sueño. Pero ahí tengo una duda, Fer. ¿Tú qué piensas de la melatonina que ahora se da, tanto para adultos y para niños? Y yo he empezado a escuchar mucho del magnesio. Entonces, ¿qué estamos haciendo que tenemos que tomarlo en gomitas, en pastillas, que ya no lo consumimos en natural? No sé. Que aquí el tema es que mucha gente, por este estrés que se vive día a día, no logramos esta higiene del sueño completa. Okay. Entonces, expliquen un poco más qué es melatonina. La melatonina, los que no sabemos mucho. La melatonina es la hormona que se considera la hormona del descanso. Y esa tu cuerpo la produce de manera natural en espacios oscuros. Entonces, por eso si tu espacio donde duermes es completamente cerrado, sin luces, ni siquiera una pequeña lucecita que entre, va a generar que tu cuerpo en la noche libere más melatonina y entonces haya mucho más reparación física, además de esta reparación mental. Pero hoy en día que se utilizan muchos suplementos, de hecho yo prescribo muchos suplementos, por ejemplo el magnesio lo prescribo mucho, pero el término de suplementos creo que es incorrecto. Okay. Creo que debería de llamarse complementos porque estás ayudando a algo más, o sea, no va a suplementar algo. Entonces, por ejemplo, personas que no están teniendo un buen descanso, que no están teniendo una buena higiene de sueño, les puedes mandar glicinato de magnesio. El glicinato de magnesio ayuda mucho a nivel metabólico y también ayuda mucho en esta parte de lograr esta reparación durante el sueño. O las gomitas o las pastillas de melatonina también son muy buenas, pero por ejemplo yo en mis pacientes no es como de primera elección, ya tómate estas pastillas, ¿no? O sea, intentar que hagan toda esta rutina de sueño y si lo logran de una manera natural, pues que mejor. Ya si ves que es una persona que sí ya está perjudicando mucho a su calidad de vida, y entonces sí recurres a eso. Sí recurrirá. ¿Pero generan adicción o no? No, porque también se da cierta dosis con cierto horario. O sea, también algo importante es que estos suplementos que ahora se escucha mucho. Bueno, cambiémosle a complementos. A complementos es mucho mejor, que yo considero. Bueno, yo debo confesar que en el embarazo me daban una pastillita que traía 200,000 vitaminas y hoy siento que me hace falta, ¿no? O sea, esa cosa sentía yo que tenía 200 cosas que me ayudaban a poder sobrellevar. Sí, porque tu día a día. Porque tu día a día requiere que tengas este complemento, claro, ¿no? O sea, porque también tu alimentación de pronto no siempre te da tiempo de comer o no siempre te da tiempo de desayunar, que es un hábito que mucha gente tenemos mal, porque es no darle prioridad a algo que es importante para nosotros también. Pero el hecho de que no podamos de pronto comer bien o que no podamos hacer ejercicio por nuestros horarios de trabajo, todos estos complementos ayudan muchísimo. Es igual que la lactancia materna y que ya después está la alimentación complementaria. Antes se llamaba ablactación, pero se dejó de utilizar el término de ablactación porque ablactación etimológicamente es quitar la leche.
y no estás quitando la leche. La leche sigue, pero lo estás complementando con alimentos sólidos. Entonces, en este caso, por eso considero que la palabra suplementación quizá no es la correcta, pero sí funciona mucho dar estos complementos, pero sí creo y que es importante que las personas no se automediquen. Así como no es bueno que se automediquen un antibiótico, tampoco un suplemento. Un complemento. Un complemento. No, y antes de rendirse es como esta parte de la rutina, ¿no? Porque entonces volvemos como esta parte de la salida fácil, ¿no? La salida fácil de decir, pues con la pastilla ya se duerme, ¿no? Aunque hay casos donde, no sé, en los cerebros neurodivergentes sí se utiliza mucho, porque para lograr parar esta velocidad que ellos tienen de estar procesando todo el tiempo, es como si necesita una dosis extra de melatonina para decir basta, se acabó el tiempo, pero acompañado de esta rutina de se acabó la televisión, se apaga la luz, métete a la cama, poner aromatizantes, o sea, ayudarnos de muchas cosas, sí se logra, ¿no? Es muy agotador. Yo lo digo por experiencia propia, o sea, mi hijo de pronto era muy difícil, ahorita ya lo ha logrado poco a poco, pero sí es como silencio total, ¿no? Y no hay otra distracción. Entonces, creo que en niños y en adultos necesitamos hacer esto porque tú decías de una amiga tuya, ¿no? De la clínica del sueño y esto. Yo escuchaba esta parte de todo esto de la apnea del sueño, que también se está dando mucho y se está dando mucho también por todos estos trastornos relacionados con no dormir bien, con no comer bien, con no tener un estilo de vida saludable. Entonces se genera estos como episodios de no poder respirar y entonces yo he visto las filas como en infra, ¿no? De todos los que van por oxígeno, por los aparatos, por todo, pero todo esto nos lleva a un descuido de decir, ¿por qué no? O sea, a un descuido y a un desconocimiento de cómo mejorar nuestra calidad, nuestro estilo de vida para, digamos, poder descansar y disfrutar. De manera natural. Inclusive esos, por ejemplo, que decías de infra, hay algunos que utilizan unos aparatos que se llaman CPAPs y suenan muchísimo. Entonces, ni siquiera pueden descansar bien los pacientes. Sí, exacto. Y que bueno, el objetivo sería tal vez poder lograrlo de una manera más natural, ¿no? Entonces, bueno, este tema considero que sí es importante, pero así como hemos hablado en otros episodios, es como hacer conciencia de lo que nos estamos viviendo y apoyarnos de la ciencia para poder reorganizarnos, para volver a entendernos y esperamos que estos episodios les sirvan en el trayecto, cuando los escuchen, como hacer una pausa y decir cómo lo estoy haciendo yo y qué puedo mejorar para tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Aprovechando, este episodio saldrá el día del cumpleaños de Fer, así que se aceptan felicitaciones en el Instagram, en TikTok, y es un tema que ella va a tener que hacer una pausa en su día para dormir más y festejar. Muy bien. No se olviden nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que es Conciencia y Consentido, y también en TikTok. Que estén bien. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Conciencia y Consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano.